Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esto lo dice Gálatas 5:5 y a esta hora de la mañana les damos la bienvenida a un día mejor en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Desde tempranito con el Dr. J y ahora pasamos aquí con el Dr. Samuel. Bueno, todavía no. Todavía no. Vamos en camino. Va en camino para su doctorado, pero aquí está el Pastor Samuel, que es un gusto como siempre tenerlo aquí entre nosotros para poder conversar, poder charlar. Pastor, mucho calor el día de hoy, ¿cómo estamos? Sí, buenos días, Ali, buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos van a ver después de manera diferida. Sí, un día bien caluroso hoy, hay alertas de temperaturas máximas, sí. Así que si usted está por la calle o trabajando fuera, tenga cuidado, hidrátese bien y trate de no estar mucho tiempo al sol. Así es, cuídese hoy, por favor, tenga su botellita de agua a la mano, ¿no? Sí. Y si va en un vehículo, no olvide ni a los animales, primero, no olvide ni a los niños y luego tampoco a las mascotas, porque se presenta mucho que dicen, voy un momentico aquí, no me demoro, quédense aquí con el aire, incluso así les ponga el aire acondicionado, así esté prendido el carro, no lo haya apagado, no importa, así tenga las ventanas abajo, hoy va a haber una temperatura bastante extrema y no es que estemos de pronto en cuanto a decibeles Fahrenheit por encima de los 100, pero es la humedad, ¿no? La humedad, sí, va a ser bastante calor y más que todo producto del alto índice de humedad. Sí, cuidarse hoy y tratar de estar en casa lo antes posible y no salir mucho a la calle, estar hidratado y mantenerse en un ambiente climatizado para que no vaya a haber un shock de calor ahí. Así es, y si lo que vamos a hablar en estos momentos también le sube la temperatura, pídale a Dios que le ayude con toda humildad, con toda paciencia, a controlar también su mente, su ira, porque tal vez la disciplina, continuamos con la disciplina a la cual no le gusta a muchos, no le gusta no solamente a las ovejas, también a los pastores. Sí, es difícil, hemos estado hablando durante la semana, este es el tercer día de este tema, y la razón por la que hacemos esto es porque quizás es un tema que no todo el mundo conoce, producto de cómo se vive en el mundo hoy y cómo se vive la vida eclesiástica hoy, donde las personas prefieren tocar otros temas y prefieren hablar de otras cosas en la iglesia y marginan un poco este tema. Entonces quizás que por esa razón queremos de alguna manera llegar un poquito a ti por estos medios para que sepas que esto también es parte de la vida cristiana y también para que puedas determinar, ¿no?, cómo la iglesia debería funcionar. Y lo que queremos centrarnos hoy es en unas características que tiene una iglesia por lo general que no es una iglesia que ejerce la disciplina cuando se debe ejercer y las razones y algunas cosas que te pueden ayudar a entender qué está mal y qué debería implementarse en una iglesia, o si tú estás buscando una iglesia, cómo luce una iglesia que no ejerce disciplina, donde no hay orden, donde las cosas no lucen desde el punto de vista bíblico y eventualmente no te van a llevar a un lugar o a una posición espiritual donde deberías estar, como hemos estado hablando por estos días atrás. Y definitivamente ejercer disciplina no es ser un dictador en casa, o no es de pronto ser ese papá al que todos los niños cuando llega corren y cada uno huye a su cuarto, a su habitación y dice, he impuesto disciplina en este lugar. No, esa no es la clase de disciplina de la cual nosotros queremos hablar, sino de cómo empezar a que las cosas puedan funcionar de mejor manera y en orden, y donde haya no rangos, pero donde se deba haber no una insubordinación, sino una subordinación. Un orden, diría yo. Un orden. La Biblia es Dios es un Dios de orden. Que el padre pueda respetar al hijo y el hijo al padre, sí. y de la misma forma esto ocurre en una iglesia, pastor, pero definitivamente cuando la casa está desordenada y está patas para arriba, no hay nadie quien respete. Sí, no, y yo creo que la iglesia es un reflejo de la familia. Iglesias saludables es un resultado de familias que componen la iglesia que son saludables. Y la casa es un relajo, por decirlo de alguna manera, la iglesia es un reflejo de ese relajo. Y yo, como decía ahorita, Dios es un Dios de orden. Dios ha establecido un orden en la creación, un orden también en su palabra, un orden en su iglesia. Y nosotros tenemos que someternos a ese orden que Dios ha establecido, y ahí es donde entra a jugar un papel importante la disciplina, desde este punto de vista la disciplina eclesiástica, la idea, el concepto de una iglesia que marcha bien, porque cuando tiene que hacerlo, es importante que marquemos esta premisa, cuando tiene que hacerlo,
ejerce la disciplina. No queremos convertir la iglesia en un, como tú decías, en un lugar donde hay una tiranía, donde aquí mando yo y yo soy el que más manda en esta iglesia, y las cosas que no se hacen como digo yo, pues te cae la disciplina. No es así, no es así. Uno que está en el ministerio sabe en qué momento la disciplina se debe ejercer, y uno también sabe en qué momento hay cosas que no están necesariamente de acuerdo con lo que yo creo o con lo que yo entiendo, que no requieren necesariamente el ejercicio de la disciplina en la iglesia en ese momento. Y eso es lo que quiero que entendamos, ¿no? Que esto no es una herramienta la cual el pastor va a usar para su conveniencia, o el liderazgo de la iglesia va a usar para su conveniencia, para cuando quieran y sientan que sea necesario ejercerlo y marginar a un hermano y sacar a un hermano de la iglesia porque sí. Porque sí, hay momentos para todo, y hay características que una iglesia que ejerce la disciplina tiene, que son mucho mejores que una iglesia donde todo el mundo hace lo que mejor le parece. Dice por aquí el señor Google, que ya a veces no le creo mucho cuando uno quiere buscar algo, pero esto me parece consecuente con lo que estamos hablando el día de hoy. La indisciplina repercute mucho en lo que se quiere conseguir, porque ser irresponsable, desorganizado, no saber controlar incluso los impulsos, no respetar reglas, son atenuantes que obstruyen la capacidad perceptible para poder lograr una meta. Definitivamente la irresponsabilidad, la desorganización, los impulsos. Hay personas que hay iglesias que se mueven únicamente por el impulso. Sí, y yo creo que eso es algo importante, Eli. Todo en la vida, todo plan, propósito, toda meta que uno se traza en la vida requiere cierto nivel de disciplina. Por ejemplo, estoy pensando en atletas famosos, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Esa gente no llegaron a ser lo que son porque un día se levantaron y dijeron voy para la calle a jugar fútbol. Esa gente ni levantándose tarde. Exacto, esa gente tiene una dieta, tienen un ejercicio, tienen un alto rendimiento, tienen ciertas cosas que tienen que hacer para poder rendir a ese nivel y poder llegar a ese nivel. Y a todos nos gusta ver un pastor, un cristiano, qué hermano más bueno, qué hermano más fiel, qué hermano más santo. Yo quisiera ser como el hermano, pero ese hermano, para poder llegar ahí, tuvo que ejercer disciplinas en su vida espiritual, hábitos y ciertas disciplinas es la palabra más adecuada, que lo llevaron a ese lugar, a diferencia de otros hermanos que, pudiendo llegar a ese lugar, prefirieron no levantarse por la mañana, tener tiempo con el Señor, dormir hasta las 12 del día, no tener un hábito de cosas en su vida. Todo en la vida es una cuestión de hábitos, y ahí es donde yo creo que la iglesia juega un papel importante a la hora de tener en cuenta el orden y la disciplina en los miembros de la iglesia. Una iglesia sana es la iglesia que ejerce la disciplina, y uno se da cuenta que cuando uno entra a la iglesia de esa manera, uno puede ver un orden, uno puede ver que dentro del programa y el ministerio de la iglesia existe una meta. Queremos crecer en santidad, queremos ser como Jesucristo es, y si en ese caminar es necesario llamarte la atención y decirte, hey, este aspecto de tu vida no va bien, lo hacemos, y aunque nos juguemos el riesgo de que tú te pongas bravo y te vayas, al final del día quien pierde eres tú. Tú no quieres estar en una iglesia donde nunca te llaman la atención, donde todo el mundo hace lo que mejor le parece, donde tú pasas la vida entera jugando en esa iglesia. Es como si estuvieras navegando en el mismo barco todo el tiempo de la vida, y llegas al momento en tu vida que te toca la jubilación, te toca retirarte, y empiezas a mirar para atrás y sigues batallando con hábitos, sigues batallando con problemas, pecados, costumbres en tu vida, que producto de que nunca hubo una disciplina en tu vida, nunca llegaron al punto de ser transformadas por el Espíritu Santo, nunca llegaron al punto de ser sometidas al Espíritu Santo, y eventualmente pasas la vida cristiana en una burbuja, jugando a ser iglesia, jugando a ser cristiano, jugando a decir gloria a Dios, aleluya hermano, y al final del día no hay una transformación, no hay un parecerse cada vez más a Cristo en tu vida, que es la esencia de la vida cristiana. Por aquí me llega un comentario y me dicen: un día la esposa de un pastor dijo, en la iglesia manda mi esposo, pero en la casa mando yo. Y me dejó mucho que pensar. Bueno. Incluso eso hace parte, ¿no? Sí. de la misma disciplina, y cómo no se impone, sino cómo empieza a darle solución la disciplina a muchos ámbitos donde uno llega y están desordenados. Y la disciplina, alguien daba una especie como de fábula con el tema de la disciplina, y es que justamente cuando el león
no se encuentra en su territorio hostil y no está de pronto cazando, los animales están felices, están contentos, los micos están abajo, las cebras por allí, por un lado. Apenas el león ruge o se acerca, todos los animales se esconden porque pueden ser presa fácil. Eso ocurre cuando la disciplina no está, cuando la disciplina se convierte muchas veces en un aula de clases. En este tema, en cuanto a la iglesia, hermanos saliendo con hermanas que no son sus esposas, el pastor hablando sobre el partido de hockey que tuvo hace no sé cuántos años, historias, novelas, y se deja a un lado incluso la palabra de Dios para meterse más bien en videos, en evento tras evento, para darle un poco más como de circo antes que pan a la gente, ¿no? Esa es una de las características que una iglesia que no está enfocada en la disciplina, o que no ejerce la disciplina, tiene. Una de las cosas que uno puede encontrar ahí es el tipo de predicación en la iglesia. Es el tipo de predicación motivacional, es el tipo de predicación que el pastor o el predicador quiere que la iglesia o los feligreses o los hermanos vengan y se sientan empoderados, por usar una palabra mal usada en nuestro contexto, empoderados por el Espíritu Santo, que salgan de la iglesia, hermano, ¿cómo está? En victoria, hermano, aleluya, que quieren salir así, y no hay una confrontación con el pecado. No se predica desde los púlpitos acerca de la seriedad que trae delante de Dios patrones pecaminosos en mi vida. Entonces yo prefiero que la gente venga, que la gente tenga una alabanza que le mueva las emociones, y un mensaje que les llene las emociones con no desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista emocional, donde la persona pueda salir en victoria. Voy a fajarme con Satanás y con todos los demonios en el mundo, y voy a atar y desatar, y como decía por ahí Nancy Amancio, voy a apoderarme de lo que me pertenece, y cuestiones así. Y ese es una característica de una iglesia que no está preocupada en la santidad y en el crecimiento sólido y sano de su congregación. Son pastores, en primer lugar, que les interesa más que la iglesia se llene el domingo, y para eso yo voy a moldear mi predicación, mi enseñanza, mi música, el programa, para tocar las emociones, para hacer sentir a la gente bien, para decirle lo que quieren escuchar, y no me preocupa tanto tocar temas que son capciosos en el sentido de hablar un poquito de la disciplina, de la santidad en la vida cristiana, del pecado, de la ira de Dios, del infierno, y cuestiones así que son también bíblicos, que ayudan más bien a nuestra vida a poder avanzar. O sea, esa es una de las características que tiene una iglesia que no ejerce la disciplina, la debilidad y la decadencia en la predicación bíblica. Wow. Yo encuentro la predicación bíblica desde el punto de vista de cómo los apóstoles en el Nuevo Testamento la enseñan. Es una predicación confrontacional, en el sentido de que, por ejemplo, Pedro en Pentecostés empieza a hablar, cuando estaba predicando su primer mensaje en el Pentecostés, que pudiéramos decir que es el primer mensaje de la era de la iglesia, teniendo en cuenta que Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, es el comienzo de la iglesia. Pedro sale del aposento alto, empieza a predicar el evangelio a las personas que están en el pueblo de Jerusalén, escuchando todo lo que está pasando allí, y les dice, básicamente es cristocéntrico al decirle que Cristo es la persona que ha venido a ser el precursor de la fe, en ninguna otra persona de salvación, porque en este nombre no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Empieza a hablar un poco de Cristo, dice que Cristo fue puesto por Dios como el que quita los pecados, y automáticamente se lanza a decirle al pueblo: ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes son culpables. Eso es confrontacional. A nadie le gusta desde el púlpito escuchar: tú estás en pecado, estás actuando mal, y eso de alguna manera es ofensivo para la persona que no tiene el Espíritu Santo, y entonces hay de alguna forma cierta batalla de emociones en la persona dentro de uno. El problema es, Ali, que en ese tipo de predicación, cuando uno es confrontacional en la predicación, sin ser ofensivo obviamente, cuando uno es confrontacional es cuando el Espíritu Santo obra en la persona. Porque automáticamente, después que Pedro dijo esas palabras en el Pentecostés, dice la Biblia que todos los que estaban escuchando se compungieron en espíritu y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Sintieron convicción de pecado y clamaron por ayuda, y la respuesta de Pedro fue: bautícense cada cual y crean en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y bueno, ahí empezó que 5,000 fueron añadidos a la iglesia. Después, en otro evento, 3,000 fueron más añadidos a la iglesia. Mi punto es el siguiente: cuando en una iglesia la predicación bíblica no es confrontacional, o cuando tú como predicador o tú como miembro de una iglesia sales de la iglesia y no sentiste que el Espíritu Santo te golpeó desde el punto de vista, te dio dos correazos espirituales y te martilló tu conciencia y te hizo reaccionar en tu vida con algo está mal. Cuando la predicación, yo por ejemplo entendía
que la predicación te debe levantar, pero te debe otra vez poner de rodillas. Te debe quedar el hecho de que vayas manejando después de un domingo haber salido de la iglesia. Te debe quedar esa espina en el corazón de haberte redarguido, de haber dicho, wow, ¿qué me acaba de decir Dios aquí? Pero lo que dices, en parte es muy cierto. La gente ya no se habla en los púlpitos de pecado, ya se habla de humanidad, ya se habla de somos humanos y vamos a seguir pecando, pero no se les dice que el pecado es la causa a nivel mundial de muerte. Exactamente, y al final del día nosotros... el pecado existe, y por eso es que yo digo, uno se enfrenta a la predicación de la palabra del Señor una vez a la semana, domingos en la mañana, y si en algún momento en miércoles en tu iglesia o mitad de semana hay algún tipo de enseñanza, quizás también, vamos a poner 1 o 2 veces por semana, te enfrentas tú a la palabra del Señor, y tú pecas 24/7. Sí. El problema mío es que si tú dices que tú sales el domingo de la iglesia o el miércoles de la iglesia y Dios no te redarguyó porque la palabra del Señor no tocó con algún pecado que tú has estado haciendo 24/7, algo está mal en tu vida. Porque la predicación tiene que ser en ese sentido confrontacional. Tú tienes que de alguna manera apelar al intelecto de la persona y tienes que apelar a la voluntad de la persona, y el Espíritu Santo se encarga, que conoce lo más profundo de mi corazón, que el pastor no sabe, se encarga de usar esa palabra para conectarla con mi vida y decirme, hey, esto está mal en mi vida. Y es lo que tú decías, uno sale en el carro pensando, esto me tocó en mi vida por esta razón y por la otra. Cuando yo veo un problema, cuando tú sales de tu iglesia todos los domingos con ese sentimiento de que yo soy un hijo del rey y yo puedo, y yo voy a empoderar y voy a atar demonios y voy a reclamar lo que es mío, y yo sí puedo. Arrebato. Ajá, exacto, y al final conviertes la vida cristiana en un arrebato. Sí. Desde el punto de vista, sí, usando el arrebato no como arrebatando, sino como una locura. Ajá. Así convierte la vida cristiana en un arrebato, y yo encuentro un problema con eso. O sea, y una de las características muchas veces detrás, ahora voy a ver el problema desde el punto de vista del pastor. Muchas de las características es que el pastor que está del lado acá dice, no me conviene ser tan directo, ser tan duro con mi congregación, porque entonces la gente se me van a ir. Sí. Porque entonces los diezmos van a bajar, porque entonces mis vacaciones van a ser menos, porque no tengo los recursos que tengo que tener. Estoy argumentando a grosso modo, ¿no? Y de alguna manera prefiero entonces suavizar el evangelio, suavizar la predicación, y entonces hablar un poquito de, cuando tengo que hablar de pecado, quizás hablo, todos somos pecadores, todos somos seres humanos, nos pasamos la mano unos con otros, al final Dios nos entiende con lo que estamos haciendo. Tergiversamos 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y decimos, no importa que peques, al final Él es fiel y justo y te va a perdonar. O 1 de Pedro, creo que en el capítulo 4, donde dice que la multitud el amor cubre multitud de pecados. Multitud de pecados. Sí, exactamente, y tratamos de darle una vuelta que más queremos, porque no nos conviene que la gente se vaya. Y queremos mantener siempre de alguna forma esa cantidad de personas en la iglesia. Entonces, cuando hay un hermano que está haciendo cosas que no debe hacer, yo me hago el de la vista gorda, trato de que no tocar eso. No, como él es humano también. Sí, igual o soy yo. Dios está orando en esa área en su vida, déjalo que el Señor se encargue de todas esas cosas. Y lo que va pasando es que poco a poco el pecado se va infiltrando. Cuando no hay, y yo estoy haciendo énfasis primeramente en la parte de la predicación, porque yo soy de las personas que yo creo que la predicación bíblica es el elemento central en la iglesia, en el servicio de adoración de la iglesia. Si tú vas el domingo a la iglesia por la mañana y tú cantas y tienes un tiempo de compañerismo con tus hermanos y tienes una buena música y tienes un tiempo de ofrenda y todo lo que hacemos en el servicio normalmente, y la predicación son 10, 15, 20 minutos, una plática motivacional, déjame decírtelo en estas palabras, perdiste el tiempo el domingo por la mañana en ir a la iglesia. Así es. Porque para mí lo más importante que ocurre en la iglesia es la predicación bíblica. Yo no quiero ser en este sentido exclusivo al sacar afuera las demás cosas del servicio de adoración. Yo creo que el servicio de adoración es un todo, sí, que incluye música, incluye predicación, incluye otras cosas más. Y eso, si quitamos todas esas cosas y dejamos solamente un servicio, una predicación bíblica, no estamos teniendo un servicio de adoración. El servicio incluye todo. Pero en todo lo que incluye el servicio de adoración, la predicación es central. La predicación es esencial, y yo creo que todo lo que ocurre en el servicio de adoración de alguna manera u otra apunta y prepara al hermano que está en la iglesia para ese momento en que el pastor viene y expone la palabra del Señor. Por eso para mí, yo creo que la razón por la que en nuestras iglesias evangélicas el púlpito está en el centro de la plataforma, en el centro de la iglesia, eso significa mucho.
la centralidad de la predicación bíblica en el servicio. La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene la mesa del altar en el centro, porque para ellos la misa y el sacrificio de Cristo que simboliza la misa es completamente central. Los presbiterianos tienen el púlpito en una esquina y tienen otra cosa en el medio. Nosotros, los de corte bautista y corte evangélico, si te fijas, Ali, por lo general, nuestra iglesia el templo está estructurado como una cruz, 2 hileras de silla, un pasillo en el medio y que simboliza el travesaño de la cruz, el patibulum, y en la plataforma tienes un espacio en el medio a la horizontal que simboliza la otra parte de la cruz, y en el centro está el púlpito. Dando a entender de alguna manera que la centralidad de la iglesia, la centralidad del servicio de oración es lo que pasa en el púlpito, en la predicación de la palabra. Por eso es que yo quiero decir que todo lo que hacemos en la iglesia, cantos, música, ofrenda, todo eso, de alguna manera u otra es como un ascenso donde vamos caminando hasta que llegamos a ese lugar. Es como, piénsalo de esta manera, cuando el sumo sacerdote hacía un sacrificio en el Antiguo Testamento, todo funcionaba, todo lo que pasaba era una preparación para el momento en que el sumo sacerdote entraba en la presencia del Señor y derramaba la sangre sobre el altar, o sobre la propiciación, el propiciatorio, y el perdón de pecado era concedido. Algo parecido así. Todo lo que hacemos prepara el corazón, prepara nuestra mente para estar listos en ese momento, boom, cuando el pastor va a predicar. Pone a disposición el corazón, las ganas que uno tiene de estar allí y recibir. Y si en ese momento llega el pastor entonces y es motivacional y todo va a estar bien y no hay ningún problema, has perdido el tiempo miserablemente en nutrir, en enseñar y en redarguir a tu congregación a ser cada vez más santa. Así que yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, y diría yo huir de ese contexto de iglesia, es una iglesia donde la predicación no es confrontacional, donde el pastor prefiere no ofenderte y callarse la palabra del Señor, o darte un mensaje de aliento como que todo va a estar bien. Eso va en contra de los profetas en el Antiguo Testamento, que se paraban y le decían al rey: tú estás mal. Natán le dijo a David: hey, tú eres ese hombre que de la ovejita, que es único que sin importar la reacción, Exactamente. Tenemos también a otro profeta, creo que no me acuerdo, Tobías, no me acuerdo cómo se llamaba, que le dice al rey Acab: si tú mueres hoy, si tú vienes de la guerra hoy, Dios no habla a través de mí, tú vas a morir hoy. ¿Sabes? Cosas así. En ese sentido, la predicación bíblica reensambla de cierta manera esa confrontación entre el predicador y la congregación. No se puede disfrazar lo que la palabra de Dios está dando para que la persona ahí en el púlpito, que se supone que es la persona que va a exponer, va a dar una predicación expositiva de lo que es la palabra de Dios, no se puede camuflar para que al hermano o a la hermana que está allí no le vaya a caer, porque resulta que hoy vamos a hablar de la conducta o la misma disciplina en la iglesia, y más de uno se va a sentir, tal vez, dice: bueno, este guante me cayó a mí. Sí. No se puede disfrazar. Mira, yo encuentro por aquí 4 razones que hablan justamente de una iglesia que no practica la disciplina eclesiástica. Y número 1, la disciplina no es amorosa. Ya lo estamos hablando. La disciplina no le gusta a nadie, y aunque venga con primera de Pedro 4, de que la multitud también está con Romanos 6:23 también. Número 2, la iglesia está llena de pecadores. Ahí voy, ese es el punto donde no se le dice a la gente que aquí en la iglesia no todos son santos, son pecadores buscando cada día nuevamente lavarse con la sangre de Cristo. Número 3, la iglesia puede estar equivocada también, y la gente no acepta tal vez eso. ¿Cómo se les ocurre? Me llevo mi silla, me llevo mi piano, me llevo la pintura de la iglesia que yo puse. Y número 4, la disciplina es demasiado invasiva. Sí, yo creo que estamos hablando de lo mismo, y una de las cosas que me llama la atención ahí es la otra parte: la iglesia está llena de pecado. Cuando tú como pastor no eres confrontacional en tu predicación y permites que cosas pasen, el pecado se infiltra. La Biblia ilustra el pecado con una levadura. Y si ustedes que me están escuchando han tenido la oportunidad de ver cómo se hace un pan y ponen la levadura en una masa ahí, entonces la dejan a descansar y eventualmente vienes a 2-3 horas después y te encuentras que la masa está completamente llena de levadura. El pecado es así. El pecado entra por un lugar y eventualmente contamina todo. Entonces tú no puedes permitir eso desde el punto de vista de una iglesia. Por el simple hecho de que vive el amor, que viva la paz entre los hermanos, tú no puedes permitir eso. Así que la razón primordial, o el medio primordial por el cual tú contrarrestas eso, es a través de la predicación bíblica.
Así que eso es una característica importante de una iglesia que no ejerce la disciplina. No hay confrontación en la predicación porque no me conviene que las personas se sientan ofendidos y se vayan y me quede la iglesia vacía. La otra cosa que pasa también muchas veces con una iglesia que no ejerce la disciplina es que tú empiezas a ver en la iglesia ese tipo de comportamiento. Unos hermanos que dentro de la iglesia viven una vida, aleluya, gloria a Dios, y cuando están fuera de la iglesia tú no sabes ni quiénes son. Es una dualidad completa, porque me interesa mostrar una imagen de que soy cristiano en la iglesia y fuera hago otra cosa muy diferente. Y lo más triste del caso con todo esto, al menos acá en el área de Memphis, donde nos conocemos todos los hispanos, donde todo el mundo sabe quién es todo el mundo, tú puedes aparentar una cosa sentado en la iglesia el domingo, pero ¿tú sabes cuánta gente te conocen a ti fuera de la iglesia? Exactamente. ¿Tú sabes cuánta gente te ven a ti en el diario vivir fuera de la iglesia y saben que tú el domingo vas a la iglesia? Y no hay nada peor que creer, si nos están escuchando en estos momentos, donde quiera y donde vayan a ver también nuevamente en diferido este video, no hay nada peor que creer que a usted nadie lo ve. Exactamente. No hay nadie peor que usted. No, yo paso desapercibido. Mentiras. Exactamente. Mentiras. Detrás de usted hay gente. Y al mismo tiempo Satanás es astuto. Satanás se encarga de que tu suciedad salga a la luz. ¿Sí? Satanás se encarga de que la gente que te está viendo de lunes a viernes en el trabajo pueda decir, pero este hombre que va el domingo en la iglesia trabaja conmigo, y si tú lo vieras aquí es muy diferente que está sentado en el banco el domingo en la iglesia. Porque Satanás se encarga de sacar afuera estas cosas. La gente mira el error a veces, y cuando caes y cuando te dejas caer es cuando de verdad la gente dice todo el concepto que tenía de este personaje o de esta persona ha quedado atrás con lo que ha hecho. Mira, ayer justamente salía la noticia, eso fue hace ya ayer, antier, eso fue estamos miércoles, el lunes se dio a conocer en horas de la madrugada la detención de un personaje latino, se llama algo así como Camilo Campos o algo así, que era un entrenador de fútbol por 20 años, casi 2 décadas viviendo en Nashville, y hasta ahorita por haber dejado un teléfono móvil en una pizzería donde estaba comiendo, se le olvidó, se dieron cuenta de lo que venía haciendo este señor hace 20 años, una pedofilia tremenda, videos con niños aquí en Tennessee, aquí, y es noticia en estos momentos en los Estados Unidos de cuántas personas o sea, están esperando es el error. Gracias a Dios que tuvo ese error de haber dejado el teléfono, pero justamente era una persona popular por lo que hacía, por la integración de los niños, de la comunidad. Ahora en estos momentos afortunadamente ocurre esto, pero la desgracia para las familias, para esos niños. Lo mismo pasa con las personas que creen que nadie los está viendo. Exacto. Que nadie los está siguiendo. En algún momento todo es revelado. Exacto. Mira, yo estaba esta mañana leyendo Primera de Juan capítulo 4 en mi tiempo a cristianos. Obviamente es toda la carta de Primera de Juan, amados, hijitos, está hablando de cristianos. Somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En otras palabras, Juan está diciendo, y después dice, termina el versículo, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan está diciendo que hay una conexión estrecha entre los cristianos, porque tenemos ese espíritu que unos a otros, cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a desarrollar la vida cristiana, conectamos, y el Espíritu Santo que mora en mí es el mismo que mora en ti, y sabemos que hay algo que nos hace conectar. Uno puede sentir cuando algo es de Dios o no, porque uno tiene el Espíritu Santo. El que no es de Dios, obviamente no tiene la capacidad de sentir eso. Lo que quiero decir con este versículo de 1 de Juan capítulo 4, versículo 6, es que una persona que es cristiana tiene la capacidad, no porque sea un superhéroe, sino porque tiene el Espíritu Santo dentro de sí, tiene la capacidad de entrar en una iglesia un domingo por la mañana, de visita por primera vez, y después que se termine el culto, percibir si el Espíritu de Dios estuvo presente ahí o no. Porque uno tiene el Espíritu Santo. Y uno puede percibir si la predicación fue empoderada por el Espíritu, empoderada usando el término bíblico, no el término todo va a estar bien, empodérate, no que usamos hoy en día. Uno tiene la capacidad de sentir si el Espíritu Santo empoderó esa predicación, uno tiene la capacidad de sentir si el Espíritu Santo se hizo presente en esa adoración esa mañana, o si todo fue un puro show. ¿Por qué razón? Porque dice Juan que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y podemos escuchar y podemos entender cuando alguien tiene el Espíritu de Dios y lo explica, lo enseña, lo vive o lo ilustra en un servicio de adoración. Eso es entendible. Y el punto donde yo quiero llegar es que cuando una iglesia no ejerce la disciplina
y una persona entra en ese lugar y se da cuenta de estas cosas. Dice, oh, puro show, mucho humo, muchas luces, mucha música motivacional, mucha música con un mensaje, todo va a estar bien, yo puedo, tú sí puedes, y después el pastor viene y se para de arriba a predicar, vestido con una onda esta hippie o una onda esta moderna, donde, o en su defecto impecable con sí, su traje de gala. Cuando abre la boca todo es arriba, todo va a estar bien, vamos a echarle ganas, tú puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, y tú dices, yo salí de aquí donde me confrontaron con mi pecado. Yo que sé que hago cosas mal hechas todos los días, porque el Espíritu Santo que mora en mí le da testimonio en mi espíritu de que yo soy hijo de Dios, según Pablo en Romanos, y ese testimonio del Espíritu en mi vida viene cuando yo peco, y el Espíritu Santo se encarga de decirme, hey, aquí está mal, aquí está mal. Si yo no entro a la presencia del Señor, en este caso un servicio de oración, y yo no siento mi suciedad en la vida cristiana, algo está mal. Cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro personas que se encontraron con Dios o tuvieron la oportunidad de ver a Dios o de ver una manifestación divina. La reacción que tuvieron con el encuentro con Dios no fue una reacción de un éxtasis donde todo va a estar bien, qué lindo. Donde están 3 o 4 hermanos gritando santo, vive. No, obviamente no. Cuando lo encontramos, por ejemplo, mira, Jacob huyendo de su hermano, durmió en Betel, vio la escalera tuvo un sueño con la escalera de ángeles que subían y bajaban y Dios estaba arriba, y cuando se despertó dice, este lugar es terrible, porque Dios está aquí, yo no lo sabía. Casa de Dios. Es terrible el lugar. O sea, eso es una reacción negativa desde el punto de vista de que Jacob pudo entender su pecaminosidad con la santidad de Dios. Pero tenemos también a Isaías capítulo 6, cuando es llamado por Dios, que ve a Dios en su trono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo. Dice que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo y de labios inmundos, que habita en un pueblo inmundo y de labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová. Yo no entiendo cómo es posible que uno pueda entrar a una iglesia hoy en día y uno no pueda sentir algo parecido a eso cuando uno está cantando al Señor, cuando uno está experimentando la presencia de Dios en la iglesia, y cuando aún todavía Dios habla a través de la persona que está parada en el púlpito, y yo salgo de ahí como si estuviera yo en un éxtasis. Yo no estoy diciendo que uno tiene todos los días que salir de la iglesia flagelándose el cuerpo porque es un pecador ni nada por el estilo, pero yo sí tengo que sentir que la presencia de Dios en medio de la inmoralidad con la que se vive hoy en día, y en medio de mi pecaminosidad 24/7, me tiene que llevar al punto de decir, yo soy un pecador. Así es. Yo tengo que poner mi vida a cuentas con el Señor. Cuando yo voy a una iglesia y todo está bien y la predicación es motivacional y no confrontacional, y entonces todo lo que se canta y toda la atmósfera en la iglesia es humo, ilusiones, y todo va a estar bien, moviendo las emociones, y no se me confronta con mi pecado, hay problemas ahí. Pastor, y se llega a la idea de pensar que ir a la iglesia se vuelve religioso, ¿no? Que ir a la iglesia me salva, que ir a la iglesia me santifica, o que cumplí mi cuota. Haber ido a la iglesia, haber ofrendado, diezmado, venga y me voy para la casa. O sea, se vuelve en algo místico que la persona cree que eso es suficiente, y la iglesia tampoco llena las expectativas porque no se preocupa por ese que va en búsqueda de algo y definitivamente no lo llena, pero no le importa porque el hermano viene cada domingo. El tema es que la disciplina, o la iglesia que no tiene disciplina, también es una iglesia que no está atenta a qué está pasando con ese hermano. Exacto. Que no pasa nada, no crece. Claro, claro, porque ese no es la motivación principal de la iglesia cuando no tiene la disciplina. Acuérdate de esto. El propósito fundamental de la iglesia es, según Efesios, Dios creó un cuerpo compuesto de todo pueblo, lengua y nación, un pueblo, derribando las barreras que nos separaban, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo a través de el ejercicio y el oficio de personas que Dios ha llamado para eso. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y quizás en algún momento hablemos de las funciones de alguno de ellos, y todo eso junto. Llegamos en ese conglomerado de personas, llegamos a ese nivel de que Dios demanda de nosotros mientras estemos en la tierra, hasta que nos encontremos con el Señor. Cuando la iglesia tiene ese enfoque en mente, no puede descartar la disciplina, porque la disciplina es uno de los medios por el cual llegamos a ese nivel. Entonces, cuando una iglesia lo que le importa más bien es que tengamos todo el culto lleno todos los domingos, que la gente diezme, que la gente venga, no hablemos de problemas, no hablemos de pecado, no entremos en cosas que nos dividen. Obviamente al pastor no le importa tu vida espiritual, al pastor lo que le importa es su bolsillo, al pastor lo que le importa es que todos los domingos esté el culto lleno y que haya gente ahí, pero no le importa saber que tú el viernes antes del domingo te fajaste con tu esposa y tuviste un problema matrimonial. No le importa eso.
Cuando una iglesia tiene una perspectiva donde avanzamos hacia la madurez de Cristo y llegamos a ese nivel, entonces a lo mejor yo no sé que tú domingo, el viernes te fajaste con tu esposa, pero yo en mi predicación, siendo confrontacional y tratando de tocar el pecado en tu vida y tratando de tocar las cosas que Dios en tu vida tiene que arreglar, predico la palabra confrontacional, y sin saber que el viernes te fajaste con tu esposa, el Espíritu Santo usó mi predicación para tocar tu problema con tu esposa el viernes, sin tener que hablar conmigo. Ahí está, para ustedes que están escuchando en estos momentos. Continuamos con cuál es el propósito de todo esto, ¿no? De este espacio que Dios permite también. No es para que usted se ponga molesto, no es para que usted le cambie el dial, es para que usted asuma con toda humildad, con toda responsabilidad, cómo está llevando el tema de la disciplina dentro de su congregación, cómo lo está llevando incluso no solamente dentro de la congregación. De nada sirve que seas muy disciplinado en tu trabajo y totalmente indisciplinado en las cosas de Dios. Por aquí nos dice Julio: creo que en cada servicio y predicación debe estar presente la cruz de Cristo. Cuando vemos a profundidad lo que graficó Isaías 53, entonces dice: me doy cuenta lo indigno que soy y cuánto necesito ser instruido, disciplinado y también consolado. No se despeguen, nosotros vamos a identificar en estos momentos la emisora en Buenas Nuevas. Estamos desde Memphis, Tennessee. Saludos a todas las ciudades que se conectan, a todos ustedes que dejan por allí sus likes, a quienes comparten, y a quien le caiga el guante, pues que se lo chante y con toda humildad que le pida a Dios tener un poco más de disciplina, que aumente su fe y que pueda llevar también, ¿por qué no?, este comentario a su grupo de iglesia, a su grupo de liderazgo, porque hay cosas que definitivamente no se hacen solas. El pan no se mete solo en el horno y está hecho. Todo tiene un proceso y a veces ese proceso cuesta y es lo que a las personas no les gusta. Pastor, ya venimos con la conclusión. Ustedes quédense por allí. ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios también a través del 901-571-6678. Estás escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Aquí estamos, continuamos, Pastor. El tiempo de verdad que apremia, casi prácticamente ya llegando al final. Sí. Concluyendo también esto, y mañana vamos a continuar, ¿no? Mañana tenemos, esa semana hemos estado hablando de la disciplina en la iglesia. Incluso si se fomenta en la iglesia, tiene que ser el primer ejemplo que comienza en casa. Así que si ustedes quieren ver, digamos, toda la saga, ¿no? Toda la serie, ahí está a través de Buenas Nuevas Network, la pueden escuchar. Siempre estamos iniciando sobre las 8:15, 8:20, dándole paso en la primera hora al Dr. J, pero aquí estamos con el pastor Samuel García desarrollando algo que para muchos es tabú, porque no saben cómo tratar. Hay hermanos que se les tiene que tratar con pincitas, porque si no se me enoja y se me va de la iglesia, pero es necesario, y lo hablábamos desde un principio, la disciplina para nada le gusta a las personas, no es amorosa. La disciplina siempre muestra su amor a través de esa disciplina, de que en un futuro no muy lejano tú puedas decir: wow, si no me frenan en esta área de mi vida, ¿qué sería de mí? Sí. Y esto me ha enseñado, incluso la misma disciplina que se fomenta en la iglesia, puedes llegar a plantearla en la casa. Sí. Y las cosas van a funcionar y te vas a volver un mejor administrador. Sí, exactamente. Y yo creo que eso es parte de la vida cristiana. O sea, a manera de resumiendo un poquito lo que hemos estado hablando hoy, que era algunas características. ¿Cómo luce una iglesia cuando no hay disciplina en sus filas? Si tú llegas desde cero a una iglesia, empiezas a ver la iglesia y estás pensando ser parte de la iglesia, y empiezas a evaluar un poco cómo luce una iglesia. La predicación no es confrontacional, eso lo hemos estado hablando. No hay predicación que tú salgas tocado con tu pecado. No hay predicación donde tú sales de la iglesia y dices: el pastor me dio duro hoy. Sí. En el mejor sentido de la palabra, ¿no? No porque el pastor conoce tu vida privada, sino porque Dios lo usó para tocar tu vida. Eso no pasa en la iglesia. Todo esto va a estar bien. Tú eres hijo de Dios. Sale remolineando. Tú eres una princesa del Señor. Si eres mujer, tú eres un empoderado y todo. Oye, sí, esa es la predicación de hoy en día, pastor. Sí, por eso te digo, puedes. Si no, y es por tus metas. Exacto. En realidad eso es típico de una iglesia donde no importa la disciplina, donde no hay una confrontación con el pecado. Y la otra cosa que sucede es donde el ambiente de la adoración y el ambiente del servicio de dominical se convierte en algo místico, en algo tan sensacionalista. Métele humo, métele más luces y lágrimas y déjame el del teclado haciendo y mover las emociones y toda esa serie de cosas, y no hay una forma de confrontarte con tu pecado. Si tú estás buscando una iglesia y eso es lo que te encuentras, como dice por ahí el meme, ahí no es.
Así es. Ahí no es. Entonces, eso es lo que yo quería básicamente de manera de resumen. Cuando usted se da cuenta que no ora en su casa, sino que tiene que esperar el domingo en la iglesia, porque es donde le crean el ambiente. Exacto. Ahí no es. Ahí no es. Entonces, esa es la parte donde yo quería que viéramos hoy. ¿Cómo luce una iglesia donde no hay disciplina? Donde toda la enseñanza es superficial, donde toda la enseñanza es de alguna forma u otra general, en el sentido de que no hablamos de cosas específicas, no entramos en el pecado del adulterio, Todo es porque alguien se puede ofender, no entramos en el pecado de la homosexualidad, porque alguien se puede ofender, no entramos en el pecado de los hijos rebeldes con sus padres, y todo va a estar bien, o el pecado en sentido general, las cosas que están de alguna forma u otra son patrones de conducta, no son pecados. Ahí no es la situación, y también tú no quieres un ambiente de adoración de esa manera. Mañana vamos a estar hablando un poquito acerca de la relación que existe entre la iglesia con muchas personas y la iglesia que no es necesariamente sana. Ajá. Y esa iglesia pequeña donde hay 10, 20, 30 hermanos, pero se predica bien, pero se empodera uno desde el punto de vista positivo con la palabra del Señor y sale uno transformado de verdad. No siempre muchas personas, mucho dinero, muchos recursos, templo grande, no siempre eso es señal de una iglesia grande, de una iglesia sana. No doctrina. Siempre eso es así. Yo quiero que tengamos en cuenta eso. Yo no tengo nada en contra de las mega iglesias, de hecho yo trabajo en una y creo que es bien sana, a grosso modo, y de alguna manera u otra el punto donde quiero llegar es que muchas veces nos vamos por la ilusión de la vista. Ahí tienen una buena cantidad de personas, ahí tienen muchos recursos, tienen un buen café para muchos programas. Eso debe ser una buena iglesia. Tienen su propio auditorio. Puede ser que sí, que sea una buena iglesia, pero tú tienes que darte cuenta de eso cuando entres y veas. Y lo que queremos que veamos mañana, mañana de propaganda, es desde el punto de vista pastoral. Yo como pastor, ¿qué prefiero? ¿Tener los medios y recursos y gente pecadora, o tener 30 personas y gente de verdad transformada por el Espíritu y comprometida? Exactamente. Eso, ¿y dónde está la verdadera iglesia sana? Así que eso a grosso modo, lo que hablamos hoy es cómo luce la iglesia que no ejerce la disciplina. Y si la encuentras, como dice el meme, ahí no es. Ahí no es. Me acordé del meme. Miren, ustedes a esta hora también de la mañana pueden seguir opinando, aunque nosotros nos desconectemos dentro de un ratito de ese Facebook Live, pero ahí va a quedar para que ustedes lo puedan escuchar completito. Sobre toda esta semana hemos estado hablando sobre la disciplina, incluso el día de hoy la indisciplina, cómo luce una iglesia que no tiene disciplina, y lo que queremos es que usted allí donde se encuentre, si está en el trabajo, en la casa, si va en el carro, piense qué tan disciplinado es. Cuéntenos también, cuéntenos que si a usted le sirve y si usted de pronto aplica ese tipo de disciplina, o sus correcciones, o el llamado de atención que le hacen en la iglesia. En algún momento tal vez se ha ido lastimado o lastimada por algo que le dijeron, pero si usted tiene algo para contarnos también acerca de esto, o está de acuerdo o no está de acuerdo, es respetable, al 901-571-6678. Pastor, vamos a despedir, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos haga más disciplinados. Okay. Señor, gracias por este día, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra, de usar estos medios, Señor, para llegar a tu pueblo. Una bendición especial para aquellos que nos están escuchando, para aquellos que van a ver después el video de manera diferida. También una bendición especial para Lee, Señor, para nuestras familias aquí representadas. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a poder aceptar de tu parte, por el Espíritu Santo, la disciplina cuando es necesaria en nuestra vida. Que tengamos la suficiente madurez de sincronizar nuestra vida contigo y con tu palabra, según tú nos estás formando cada vez más a la imagen de Jesucristo. No permitas que caigamos en el error de ser rebeldes, de ser contumaces, de criticar, juzgar y alejarnos de aquellas personas que nos están haciendo bien. Ayúdanos a ser de alguna manera embajadores de un evangelio que transforma, que cambia, y que podamos ver esos cambios primeramente en nuestra vida y luego después a través de nuestra vida en las personas que tú pongas alrededor nuestro. Gracias una vez más por esta semana, por esta oportunidad, y te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a poder seguir avanzando hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.